Hola mis hermanos, muy buenas noches. Bueno, qué gusto verlos. Ayer nos fue imposible estar con ustedes, pero gracias a Dios, hermanos, que hoy podemos disfrutar de un día más de gracia, un día más de misericordia, un día de bondad en el amor de Dios y sobre todo meditar en su palabra. Fíjense que es interesante, muchas ocasiones, hermanos, pues Dios siempre va a poner las condiciones en las cuales tenemos que servirle, tenemos que adaptarnos, apegarnos a lo que Él quiere y no a lo que nosotros deseamos. A veces pensamos que para nosotros tomar una decisión es lo mejor cuando Dios en verdad nos dice las cosas en una forma en la cual nos parece contraria, ¿no? Y dices, oh, es que lo que Dios está haciendo, sí, lo que Dios, cuando hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, por el doctor Jim Donson, y es un libro muy maravilloso que todo cristiano debería tener ahí entre su biblioteca para que pueda darse cuenta de cómo Dios actúa. Hoy nos vamos a dar cuenta, vamos a notar cómo Dios actúa, aun las cosas que nos parecen ilógicas, Dios actúa en una forma maravillosa, simplemente pues tenemos que hacer la voluntad de Él. Y esta noche vamos a meditar en una porción de ahí en el segundo libro de Reyes, ahí en el capítulo 5 de los versículos del 1 al 19. Hay un hombre llamado aquí Naamán que viene su propio rey se entera que hay un profeta que puede sanarle y que obviamente pues lo dirige con una carta al rey de Israel, y el rey de Israel dice, bueno, ¿acaso soy yo Dios para sanarlo? No, yo no puedo. Se entera el profeta Eliseo que el rey de Israel rasga sus vestidos, y posteriormente, hermanos, pues le hace llamar a Naamán, y pues la noticia que él recibió en cuanto a la forma en que Dios iba a actuar no le gustó en ningún sentido. Como a veces no nos va a gustar las cosas que Dios hace, pero Dios sabe lo que hace y es excelente en esa forma. Y sabe, algo maravilloso es en verdad aquí, hermanos, que el devocional de esta noche se titula No importa las condiciones que Dios te pone. Simplemente obedece, es todo lo que Dios te pide. Simplemente obedece. Tal vez a ti te parezca ilógico, irracional, tal vez te parezca que Dios no está actuando adecuadamente. Dios sabe lo que hace. Así que te invito a que veamos esta porción y que Dios nos enseñe esta noche lo que Él desea. Dice aquí, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, este hombre Naamán, dice, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía una situación en su vida. Dice, y de Siria habían salido, dice, bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice aquí, entrando Naamán a su señor, le relató, dice, diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le da esta noticia. Y le dijo al rey de Siria, anda, dice, fíjese qué interesante cómo se comunica esta verdad, ¿no? Y le dijo el rey de Siria, anda, dice, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, dice, él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Obviamente iban dirigidas al rey de Israel, pues por eso él se sacó de onda cuando dijo, bueno, ¿y por qué me dice a mí? Yo no soy Dios, yo no puedo sanar. Obviamente Dios está usando estos medios para poderlo canalizar al profeta Eliseo en esa parte. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo, dice Dios, que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Sí?
Él estaba buscándolo, pero realmente él se daba cuenta, hermanos. Dice, pues yo no tengo esta facultad, yo no tengo este poder. Y dice el 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, vea la pregunta, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, ese hombre, prácticamente le está diciendo, y sabrá que hay profeta en Israel. Que hay un hombre que habla de parte de Dios, hay un hombre que actúa de parte de Dios y hay un hombre que hace la voluntad de Dios. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, dice, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Lo curioso es que no salió Eliseo, envió a un siervo de Eliseo simplemente a decirle buenas noticias, excelentes para él, pero simplemente él las tomó mal en ese sentido. Él tenía que obedecer la voz del profeta, sin embargo, pues se molestó. Y veámoslo, hermanos, para que nos demos cuenta cómo a veces las cosas que Dios hace nos van a parecer incongruentes, nos van a parecer así como que, ay no, yo creo que hubiera sido mejor que lo hubiera hecho de esta forma. Dios, tú no vas a enseñar a Dios, déjame decirte algo, yo no voy a enseñar a Dios, yo me voy a adaptar a lo que Dios pide. Nosotros no podemos en ningún sentido ponerle condiciones a Dios. No podemos decirle de esta forma me gustaría que tú actuaras. No, Él es Dios. Que te quede grabado esa parte, hermanos, siempre. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, tan tranquilo, hermanos, así. Fíjense la orden que le da. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Sabemos que el Jordán no es un río tan limpio, ¿sí? Era como más en cierta, no sucio, pero no era como los otros ríos que eran más transparentes, ¿sí? Dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Para Naamán esto le fue ilógico decir, ¿cómo? ¿Me estás pidiendo esto? ¿Me estás pidiendo? ¿Está lloviendo? Sí. ¿Me estás pidiendo esto cuando realmente, oye, y fíjese la actitud de Naamán? Y Naamán se fue enojado. Oye, no vine tan lejos para que me digas estas noticias. Y dice aquí, diciendo, he aquí yo decía, en su criterio, como muchos actuamos, ¿sí? Para mí saldrá él, el profeta, dice, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Sencillamente él ya se había articulado una forma de la manera en que Dios iba a actuar para él, cómo tenía que actuar el profeta. Pero hermanos, te das cuenta que nosotros no estamos para ponerle condiciones a Dios. No estamos para decirle cómo Él va a actuar. Simplemente Dios dio una orden que se fuera, se sumergiera 7 veces en el río Jordán, y este hombre simplemente dice, no, pues tan sencillo, que me vea Él, ore por mí y yo sane. Y a veces, hermanos, no queremos acatar lo que Dios quiere. Muchas ocasiones, créame, hacemos nuestra propia voluntad. Algo que he aprendido yo en mi vida es esperar los tiempos de Dios. Y no desesperarme, poner todo en sus manos. Y algo que siempre he dicho ahora, si se va a hacer algo, se va a hacer. Si no, tan tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy dentro del plan soberano de Dios y dentro de su voluntad. Así que yo no puedo cambiar las circunstancias, sino que yo me adapto a las circunstancias que Dios me pide. Igual que tú. Y dice aquí, fíjese. Dice el 12. Habana y Fariar, dice, ríos de Damasco. A ver, hay estos ríos que son ríos de Damasco. Y pregunta él, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? A ver, ¿por qué me pides que vaya al Jordán cuando hay estos ríos mucho mejores? Se ve que estaba acostumbrado este hombre a hacer lo que quería, como quería, y lo hacía. Era un hombre que se imponía, era un hombre voluntarioso, pero fue un hombre que Dios le mostró lo que es vivir y humillarse ante Dios y reconocer quién es Dios y a la manera de Dios. Y así nos va a enseñar el Señor. Hermanos, y más si somos soberbios. Dice aquí, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado, como diciendo, ya no quiero nada.
A esto viene tan lejos, habiendo estos ríos, mira lo que me está diciendo, que vaya ahí al Jordán. Y déjame decirte aquí el 13, por favor. Mire, un criado de él intervino y le dijo estas palabras. Dice 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Oye, esta es tu oportunidad. Toda una vida de lepra. Mira cómo estás, tu condición. ¿Y qué? ¿No puedes obedecer en verdad y para que sea limpio? Hermanos, esos hombres conocían en cierta forma quién era Dios. Y dice el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. La obediencia es clave, hermanos. Así te parezca que las condiciones que Dios está usando son absurdas para ti y que tal vez no tengan sentido, ¿sabes qué? Para Dios tienen sentido. La obediencia tiene sentido. Y dice aquí, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y mire qué interesante. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios. ¿Hacia dónde Dios lleva a los hombres cuando nos postramos ante Él, cuando reconocemos? A glorificar su nombre, a que lo conozcamos. Y dice aquí, no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Estaba diciendo prácticamente a Eliseo. Pero Eliseo era un hombre que no dependía de esas cosas y vea lo que dice. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dice que dependía de él y servía a Dios, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero no quiso. Entonces Naamán, fíjese lo que dijo. Te ruego pues, vea esta parte de la pregunta. De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mudas. ¿Sí? Y dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Dios. Su corazón se convirtió hacia Dios. No voy a ofrecer a nadie más. No voy a darle a nadie más un presente por sus dioses, sino para el Dios verdadero, el Dios único. Qué importante es cuando en nuestras vidas reconoces que solamente Dios es único, es el único que te quiere bendecir, es el único que te puede ayudar, es el único que te puede sanar, es el único que te puede sustentar. Tú tal vez buscas otros medios, tú tal vez buscas otras alternativas, pero es Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y es Dios Todopoderoso. Mire, dice, y aquí le dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, porque sabía que su señor, su rey, al que servía, era idólatra, y que él lo iba prácticamente a obligar a hacer algunas cosas, pero él, por servicio a él, pues estaba adelantándose en cierta forma, si yo llegara a hacer esto. Y fíjense, dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Porque prácticamente estaba a las órdenes del rey. Estaba pidiendo perdón, adelantándose en esa parte. Pero obviamente su corazón cambió. Versículo 19 dice, y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Si te das cuenta la forma en que Dios actúa, obviamente él estaba en un proceso también de cambio, hermanos, porque era servidor. Pero, ¿sabe? No importa las condiciones que Dios te ponga. Simplemente obedece. Hay una frase que entendí de una maestra que decía, primero obedezco y después entiendo. Y en muchas ocasiones así es nuestra vida. Primero obedecemos, después entendemos. Este hombre, si no hubiera obedecido, tal vez no hubiera sido sano. Pero unos siervos le dijeron, oye, pues ¿qué te cuesta obedecer? Tan siquiera venimos hasta acá, haz lo que dice el profeta. Y obviamente me imagino que cuando él
se sumergió la primera vez, se vio, no vio un cambio. Y no te creas, es una lucha en la carne. Cuando a veces dices, no veo, estoy esperando en Dios, pero no veo. Segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez y la séptima. Y cuando Él sale, emerge, hermanos, completamente su piel como la de un niño y completamente sana. ¿Qué hizo la diferencia? La obediencia. ¿Qué hace la diferencia en tu vida? La obediencia. Así es sencillo. Así que te invito que a pesar de que las condiciones que te parezcas que estás viviendo y que Dios te pone a veces, en verdad, digas, híjole, no entiendo a Dios, bueno, simplemente obedece, después entenderás. Te invito ahora. Padre, gracias. Te doy por este día que me permites estar en tu presencia, reconocer que tú eres Dios, reconocer que eres grande, fuerte y temible y que no hay nada imposible. Sigues haciendo maravillas, sigues sorprendiéndonos, sigues siendo Dios y serás desde ahora y para siempre. Te bendigo por la forma en que obras, la forma en que trabajas y la forma en que te mueves, Señor, que aunque a veces no la entendemos, pero después podemos entender en obediencia, en amor y sobre todo en paciencia para contigo. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios y gracias por ayudarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Recuerda que este viernes, mañana es el último día para prácticamente anotarte para la cena de matrimonios. Como dijimos, es cupo limitado, solamente tenemos muy poco cupo, hermanos, pero mañana es el día, el miércoles, donde puedes anotarte todavía, ya sea que hagas la transferencia o pagues allá, pero que asegures que vas a ir. El costo relativo de la cena es de 350 pesos por pareja. Va a estar un orador invitado especial con el tema lo que los esposos desean que las esposas sepan de ellos. Ya vimos la otra contraparte, pero va a ser un tiempo muy especial de unión en esa parte y sobre todo escuchando la palabra de Dios, lo que Dios quiere enseñarnos. Informes a los teléfonos 2223 81 11 73. Que Dios te bendiga grandemente, que tengas un dulce sueño y bueno, acuérdate, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Decía David, yo me acosté y dormí, desperté, porque tú sustentabas mi sueño. Así es Dios. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios, que Dios te bendiga y gracias por todo. Nos vemos mañana si Dios nos permite. Gracias.